Diputado Juanito Angulo del Movimiento al Socialismo. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, querido Fernando. Un saludo a nuestra audiencia, a TV, que nos escuchan en este momento en diferentes municipios, departamentos a nivel nacional y también más allá de nuestro país. Para mí un gusto estar en tu programa, Fernando. Pero para nosotros también el gusto. ¿Qué temita ¿Qué temita donde se manejó muchas idas y vueltas, declaraciones, no reconocimientos de firma de documentos, la solicitud de que ingrese el documento firmado, por ejemplo, la carta de agradecimiento del general Terceros a estudios grafológicos para ver si es su firma o no, él negando que sea la suya, pero ya están comenzando a surgir elementos que le va a permitir a la justicia entrar en otro tipo de asentamiento de bases. La primera es que, listo, ya podemos hablar de que se trata de material antidisturbios, material no letal. Que uno sí estuvo autorizado, pero que el otro entró totalmente ilegal. Eso es gravísimo, mi querido Fernando. Es grave, ¿no? De traer de fuera lo que son los materiales bélicos, tal cual refiere en la misma carta de agradecimiento por el señor o general Terceros, quien agradece, ¿no?, al embajador de Argentina acá en Bolivia, que estaba en su momento. El doctor Álvarez. Sí, prácticamente muestra, ¿no, Fernando? Muestra que ha sido todo con una premeditación, con una planificación, con una organización nacional a nivel internacional. En este caso, este último de Argentina, más antes se ha advertido de Ecuador, y ahora se advierte también de otros países de Brasil, de Chile, etcétera. Pero sin embargo, nuestro gobierno se basa en los hechos, en la evidencia. Hay pruebas suficientes. Primero, la carta. Segundo, la confirmación de lo que salió desde Argentina de manera ilegal, irregular, del envío de estos materiales. Y ahora nos encontramos acá mismo en Bolivia, en el comando de la policía boliviana, en los depósitos de la policía boliviana, de estos materiales que han ingresado. Entonces, ¿dónde más? A un principio ellos decían que es mentira, es parte de la persecución del gobierno, de las instituciones, etcétera. Y asimismo, y ahora salen con otro discurso, ¿no? Con otro argumento, queriendo, dañar, por supuesto, queriendo, obstaculizar este proceso de investigación. Dicen que no, esto ha sido solicitada en su gestión de Evo Morales, por los ministros de gobierno de Evo Morales. Falso, ¿no? Tratan de descontextualizar, distorsionar la información. Entonces, obviamente van a apelar a estas manifestaciones, porque lamentablemente la oposición, los que han estado en su momento en el régimen del facto, y por supuesto el que ha cooperado y la colaboración del envío del material bélico por parte del señor Macri, ¿para qué lo enviaron? Para masacrar lo que se ha masacrado en Sencata, en Sacaba y en otros espacios del país, para violar los derechos humanos, para someter al pueblo boliviano. ¿Para qué someter? Sino para instaurar y profundizar lo que ha sido el régimen del facto. Y en el régimen del facto se han cometido diferentes irregularidades. Una de las irregularidades es el daño económico al Estado. Entonces, las tremendas consecuencias, los daños que han ocasionado con esa colaboración, con esa participación, y por supuesto la participación, porque ingresar el material bélico, al ingresar un avión militar de Argentina, ingresar incluso los grupos Alacrán, ¿no?, que es un grupo especial de inteligencia de Argentina, alguien tiene que haber autorizado. Alguien. Entonces, desde luego se advierte la autorización del ex comandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros, porque en su momento es el que ha determinado, ¿no?, el aterrizaje, el despegue del avión presidencial. Todavía aún no había renunciado a nuestro hermano Evo Morales en su momento, él ya determinaba. Entonces,
Todo esto ha sido un hecho que ha perjudicado al país. Con estos hechos se han cometido muchos delitos. Dentro de los delitos estamos hablando de delitos de lesa humanidad. A partir de ahora, a partir de estas pruebas, lo que tiene que establecerse, no digo yo, sino son las normas dentro de nuestro Estado plurinacional y como también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, van a tener que asumir, ¿no? Yo digo, no, es una opinión personal, que van a tener que asumir una responsabilidad de carácter nacional, una responsabilidad de carácter internacional, porque han pasado los hechos, las fronteras internacionales, y por estos hechos a nivel internacional se han violado los derechos humanos. En ese aspecto tenemos una institución como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene dos brazos operativos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia que también tiene que juzgar, tiene que sentar un precedente a nivel internacional, principalmente para la región. Ahora, diputado, el sábado, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó de que los trámites fueron iniciados en el gobierno de Evo Morales y que estuvieron a cargo de el ministro Zabaleta y de Romero, que después de su renuncia, evidentemente alguien continuó con el papeleo dentro de los protocolos, porque como usted acaba de decir y tiene toda la razón del mundo, esto es un tema delicado, no es que estás trayendo algodón, no es que estás trayendo y solicitando cajitas de fósforo, no, se está pidiendo este armamento. Iván Lima, el ministro, dijo de que se arrancó con esta solicitud y posteriormente el papeleo continuó con Yuri Calderón y posteriormente con el general Terceros. Pero que el pedido original, el primero, lo habían hecho por otra cantidad Zabaleta y Romero. El punto es de que esto, en la medida en que también van avanzando los días y las semanas, se van teniendo más elementos para darse cuenta de que hubo irregularidades y graves, no metiendo latas de durazno, diputado, metiendo armamento, no letal, porque ya si uno solicita 3.000 cartuchos y se encuentra en los depósitos 70.000, ahí es donde se marcan esas diferencias para tener una magnitud de las diferencias de lo que se está denunciando en estos momentos. Mira, Fernando, no he escuchado de manera exacta cuál ha sido la manifestación de nuestro ministro de Justicia, pero todo esto tiene que basarse en los hechos. Me refiero en la documentación, en las pruebas existentes, los suficientes elementos que atribuyen la irresponsabilidad, tanto el personal público de Argentina en su momento, obviamente, y como también acá en nuestro Estado plurinacional. Como advertí hace rato, todo era una planificación mediante una premeditación. Por supuesto, ¿no?, que todo estaba marcado por parte de los que han protagonizado, los que han buscado la confrontación, la desestabilización del país. Por supuesto, tal vez más antes estaban planificando estos hechos, ¿no? Pero sin embargo, mayores detalles de manera objetiva, de manera clara, se va a esclarecer en este proceso de investigación que este fin de semana hemos escuchado que el Ministerio Público está asumiendo para que se investiguen los hechos. Más antes considero que no podemos emitir porque sería contaminar, porque lo que busca la oposición, lo que busca los que han participado, los actores principales, principalmente del golpe, del régimen del facto, es contaminar este proceso de investigación. Decía hace rato a un principio, Fernando, quieren ya atribuir esa responsabilidad hacia el movimiento al socialismo. Creo que eso no corresponde, pero sin embargo yo soy muy respetuoso de las instituciones. El Ministerio Público tiene que cumplir su rol, establecerá cuál es el hecho, pero desde luego se advierte conforme a los diferentes antecedentes el envío irregular desde Argentina, que ha llegado al país de manera correlativa, ¿no? El 11 solicitan allá,
el 12 sale y el día 13, la madrugada llega, y precisamente el 12 se posesiona la señora Añez de manera inconstitucional, y el 14 emite el decreto supremo 4078. ¿Para qué? Para reprimir el uso de ese armamento que han traído de afuera, y finalmente la consecuencia ha sido la masacre, empezando desde Cochabamba y terminando aquí en La Paz. Sí, es muy sano de que esto lo más rápido posible. Es sano porque la sociedad lo necesita. La sociedad necesita de marcar las diferencias entre lo que es totalmente una fábula, lo que se maneja entre bambalinas, y lo que oficialmente se tiene que comprobar. Y va a ser muy sano para absolutamente todos nosotros el hecho de establecer las fechas, los responsables, con calendario de por medio, porque cuando uno maneja una cronología, ahí don Juanito, diputado, cuando maneja cronologías uno no puede escaparse. Salió, y esto cruzando la información con instituciones las cuales ya están preocupadas también, como Gendarmería Nacional en Argentina, donde no hay hasta el momento también el registro de la salida de semejante cantidad de material. Repetimos, no son 4 cajas de cartuchos, son 70.000 unidades, hablando exclusivamente de, donde en la policía del Estado Plurinacional no se cuenta con registro de ingreso. Esto habla de que quedaron simplemente en el alto y que las recibió la Fuerza Aérea a cargo de terceros en su momento, supuestamente. Porque sí se evidenció de que ingresó el grupo Alacrán, de la Gendarmería Nacional, expertos en antidisturbios, a resguardar a los periodistas, a la Embajada Argentina, pero que tampoco tienen el registro de traer esa cantidad de municiones, porque es totalmente exagerado. Una cosa es hablar de 1.000, 1.500, 2.000 cartuchos para resguardar la Embajada Argentina, y otra es la historia de manejar 70.000 unidades, que es lo que se terminó encontrando, y lo que hoy el ministro de Gobierno presentó públicamente en la conferencia de prensa. Efectivamente, Fernando, ¿no? Ese es el hecho. Ese es el hecho que tiene que esclarecerse, tiene que investigarse. ¿Cómo ingresó al país? ¿Por qué no ingresaron? ¿Y por qué no registraron? ¿No? Todo material tiene que registrarse en todas las instituciones públicas y, lógicamente, en las instituciones privadas. ¿Cuál es la intención, obviamente, de encubrir, ¿no?, de estos hechos? Coincidentemente coincide, ¿no? Acá en Bolivia, como también en Argentina, no existen los datos, pero por eso que en Argentina, habiendo encontrado los suficientes elementos probatorios, ya se está imputando, ¿no?, contra las ex autoridades, y desde luego en Bolivia también tiene que realizarse el proceso de investigación para saber quiénes han participado, los que han autorizado, porque el ingreso del material, el ingreso del personal, como personal, el del Alacrán, entendemos que incluso hasta el año pasado, hasta junio, estuvieron ellos. O sea, estuvieron casi más de 8 meses. ¿Por qué tenía que estar? Justamente el año pasado seguía reprimiéndose por parte del régimen en contra del pueblo boliviano por el tema de pandemia, entre otros aspectos. Estos hechos que quedarán escritos en la historia, pero no solamente puede quedar en el escrito, sino que también tiene que encontrarse a los responsables. No son una persona nomás, no solamente puede ser el general terceros, sino otros ex servidores públicos o autoridades que han sido parte de este ingreso irregular de este material bélico. En ese aspecto, la población está atenta en este momento, está atento. ¿Cuál va a ser el rol que debe cumplir las instituciones? Deben encontrarse los hechos. En ese contexto, esperamos que se llegue con este proceso que ya está abierto. Por supuesto que tiene que convocarse a todas las personas, a las autoridades, para que se pueda recabar más información y de esta manera encontrar los responsables.
Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es un tema peliagudo, es un tema delicado, es un tema importante, es un tema que necesita al echarle luces para llegar al fondo, pero se mezcla, ¿no? Se mezcla con el tema del retorno a clases, con el tema de la vacunación, con el tema de prepararnos para la cuarta ola, que todo el mundo dice se nos va a venir en septiembre para fortalecer nuestro sistema de salud. En realidad, ustedes tienen que, les deben faltar las horas del día para prestarle la atención absolutamente a todos los temas importantes en nuestro país. Sí, Fernando, pero Fernando, es importante que asuman, ¿no? Hay competencias. Claro. Por supuesto, nuestro gobierno central está en este momento, su tarea prioridad es salud, prioridad es la reactivación económica, prioridad es educación, prioridad es el aparato productivo para nuestro gobierno. Pero hay instituciones que estos hechos que tienen que cumplir su rol de establecer los responsables, el Ministerio Público, la policía, los que están encargados de la investigación, las autoridades jurisdiccionales, ellos deben cumplir este proceso de investigación, debemos encontrar, pero no podemos mezclar, como tú decías, no podemos contaminar estas evidencias, son pruebas existentes, evidentes de lo que se ha cometido. Entonces, ¿dónde más? Entonces, lo único que pedimos, yo, parte del órgano legislativo, que las autoridades pertinentes, como el Ministerio Público, debe investigar de manera objetiva, de manera imparcial, conforme al debido proceso y conforme a los principios constitucionales que es importante enmarcarnos en la constitución política del Estado, para encontrar la verdad, porque es lo que en este momento pide la población, es lo que clama la población, porque nos han dejado muchos víctimas, nos han dejado inválidos, huérfanos que han quedado por la defensa de la democracia, por la defensa de nuestro Estado, frente a estas acciones injustas asumidas por el régimen del facto. Un placer, un gustazo. Estamos a disposición para que conversemos, para que la gente se informe, para que debatamos, para que discutamos. Estamos aquí. Un placer haber conversado con usted. Gracias, Fernando. Buenos días. Hasta otra oportunidad. Que tenga linda semana. Gracias. El diputado Juanito Angulo, del movimiento